En el vídeo anterior estuvimos viendo algunas pautas que podéis seguir a aquellas personas que sufrís fagofobia. Entonces, ahora en este vídeo, que va a ser cortito, lo que me gustaría es daros otro paso que podéis seguir haciendo para poder seguir luchando contra este tipo de trastorno. Imaginamos que ya tenemos la lista hecha, como os comenté en el vídeo anterior, que os lo dejaré, por cierto, en la descripción del vídeo, un poquito más abajo. Ya tenemos la lista hecha de los alimentos que nos producen de menos a más ansiedad. Ahora me gustaría que pienses en alguien, en algún familiar, en alguien de confianza con el que tú puedas compartir todo lo que tú estás viviendo y este trastorno, ¿no?, que te está afectando. Y esta persona la vamos a llamar coterapeuta. ¿Qué quiere decir coterapeuta? Que es una persona que va a ayudarte a hacer la parte de exposiciones. Exposiciones implica que yo voy a tener que afrontar ese miedo y voy a empezar a ganar terreno a esa fobia. ¿Cómo? Pues mira, yo te animo a que el siguiente paso que hagas sea que primero hables con una persona de confianza. Eso es lo fundamental y esto ya para mí es un logro, es el primer paso. Si tú estás viendo este vídeo y ya has dado este paso previo, es decir, ya tienes a una persona que te apoya, pues vas a saltarte este paso y vas a ir al siguiente. Y es que vas a pedirle que te acompañe a hacer exposiciones. Si pueden ser todos los días, mejor. Si puede ser un día a la semana, también está bien. Lo importante es que lo hagas. Lo ideal es que vayáis a un restaurante, a una cafetería y te expongas a comer fuera, acompañado o acompañada, y que tardes el tiempo que tardes, comas. De esa forma vamos a ir, como he dicho, ganándole terreno a la enfermedad. Y se trata de que poquito a poco, fíjate que si tú empiezas a salir a comer fuera, ¿no?, y empiezas a instaurar ese hábito de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días a la semana, vas fuera. Puedes tomar un trozo de pizza, puedes tomar un croissant para desayunar, lo que sea. Poco a poco esto lo vamos a ir normalizando y podremos seguir dando pasos hacia adelante para superar ese trastorno. Recuerda que lo más importante es que tengas claro que es un miedo irracional. Eso lo primero. Y lo segundo, que la única forma de combatirlo es afrontando, superando poco a poco y paso a paso esos miedos. He leído en algún comentario, ¿no?, que me habéis dejado en otros vídeos, que hay personas que lo que les ayuda es hacer fotografías del plato antes y después. Esto es una técnica que es muy correcta y que de hecho yo utilizo con los pacientes. Que hagáis una foto antes de comer y después, en la exposición o cada vez que nos enfrentamos al alimento temido, porque de esa forma vamos a poder hacer una valoración más objetiva. A veces decimos, es que, jolines, he estado 1 hora y no he comido nada, o tanto esfuerzo, lo mal que lo he pasado para nada. Y la realidad es otra, la realidad es que si cogemos una foto y la comparamos, sí que hemos ingerido alimento, pero aunque la sensación subjetiva haya sido de fracaso o de que no hemos comido tanto. Entonces se trata de empezar a diferenciar entre la sensación subjetiva que yo tengo y la realidad. Lo de las fotos ayuda mucho. También he leído en comentarios que decíais que beber alcohol, ¿no? Alguien me decía, es que si bebo alcohol me ayuda. Yo no lo recomiendo, porque lo que estamos haciendo es utilizando una droga, porque al final el alcohol es una droga, para afrontar una fobia, y esto jamás va a ser beneficioso. En caso de que te ayude, yo te animo a que busques otros medios. Prefiero que mires el teléfono o mires una película o cuentes o cojas una pelota y la estrujes mientras estás haciendo la exposición, a que bebas, porque entonces taparemos un problema con otro que quizá puede ser incluso más grave. Por otro lado, en este vídeo lo único que quería comentaros es que por favor me dejéis escrito debajo cómo lo habéis llevado, cómo vais llevando ese afrontamiento, porque según lo que me vayáis diciendo,
yo voy a ir generando contenido y voy a ir generando vídeos para intentar ayudaros desde la distancia, porque sé que sois muchos los que sufrís este trastorno y hay pocos especialistas en el área. Por ello voy a intentar que, aunque sea desde la distancia, poder ir dando pautas, ir solucionando vuestros conflictos y vuestros problemas. Entonces es un vídeo corto. Recordad que lo importante aquí es dos objetivos: uno, nombrar un coterapeuta, y dos, hacer exposiciones junto a este coterapeuta. Por favor, dejadme en los comentarios porque yo los voy a leer y en base a eso voy a ir ayudándoos.